Hare Krishna, nos encontramos en el espacio del Instituto de Estudios Bhaktivedanta dentro del programa Sadhana Online Diario. Y siempre los domingos tenemos clases especiales. Y bueno, este domingo tenemos la tercera de 3 clases en total acerca de los Goswamis de Brindavan, los 6 Goswamis de Brindavan, que eran discípulos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Bueno, algunos fueron también discípulos entre ellos, ¿no? O sea, discípulos de los discípulos. Y Marisha, ella hoy nos ha dado en total ya 2 clases. Hoy va a ser la tercera y la última. Esperemos que de esto ya después tendremos ganas de tener más clases de otros grandes acharyas. Y bueno, pues entonces hoy vamos a tener, cualquiera que quiera ver las clases anteriores, yo voy a conectar al final por ejemplo, al final de la primera parte puse la segunda. Entonces al final de la segunda puse la primera. Y entonces ahora vamos a ver si podré poner la primera y la segunda, si me lo permite, si encuentro la forma de poderlo hacer, pues lo haré. Todo viendo. Sí. Bueno, pues vamos a darle la palabra a Marisha cuando tú quieras. Hare Krishna, queridos devotos, buenos días a Hare todos, Krishna. mis reverencias, gracias por estar, Hare gracias Krishna. Elizabeth por hacer el sacrificio de estar en la clase y Mis bueno, reverencias, madre, gracias. gracias. Y bueno, antes de empezar vamos a hacer la invocación porque se acuerdan que estamos tratando de vincular la canción de los 6 Goswamis de Srinivasa Acharya con el Srimad Bhagavatam. Entonces, antes de empezar con la lectura, vamos a hacer la invocación, ¿sí? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Om Namo Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Perfecto. Voy a compartir pantalla. Vamos a empezar con el párrafo que nos habían quedado. Hoy nos toca hacer el sexto, el séptimo y el octavo sobre esta canción que estábamos viendo de Srinivasa Acharya. ¿Se ve bien? ¿Ustedes Sí, pueden ver? Perfecto. ¿Se escucha bien? sí, Sí. Perfecto, perfecto. perfecto. Un segundito. Ahí está. Bueno, como veníamos diciendo, esta canción es una glorificación a los 6 Goswamis de Brindavan. Sabemos que le debemos muchísimo a estos 6 Goswamis porque fueron los que primero establecieron distintos servicios y hicieron la gran difusión del mensaje del Señor Chaitanya. Y podríamos decir que podríamos subrayar la figura de Srinivasa Acharya, el autor de esta canción, porque él fue el que llevó desde Brindavan hasta el sur de la India todos los libros de los 6 Goswamis de Brindavan. Bueno, arrancamos con el sexto párrafo, que el sánscrito dice así: Sankhya Purvaka Namagana Nitivihi Kala Vasani Kritau Nidraha Viharakadi Vishitau Chatyanta Dinau Chayau Radha Krishna Guna Smriter Madhuri Manandena Samohitau Banderupa Sanatanau Ragu Yugau Sri Shiva Gopa Lakau. ¿Sí? Y esperen un segundito que vamos a la traducción, que dice lo siguiente: ofrezco mis respetuosas reverencias a los 6 Goswamis, quienes se dedicaban a cantar los santos nombres del Señor y a postrarse siguiendo una medida establecida. De esta manera, aprovecharon sus valiosas vidas y al ejecutar estas actividades devocionales vencieron el comer y el dormir, siendo siempre humildes y sencillos, encantados al recordar las cualidades trascendentales del Señor. Y lo vinculé con estos 2 versos del Srimad Bhagavatam, el 1, 2, del canto 1, el capítulo 2, el verso 6, que dice:
La suprema ocupación, el Dharma, para toda la humanidad es aquella mediante la cual los hombres pueden llegar a prestarle amoroso servicio devocional al trascendente Señor. Para que dicho servicio devocional satisfaga al yo por completo, debe estar libre de motivaciones y ser ininterrumpido. Y ahora un segundito que les voy a mostrar. Vamos a ir al Shrimad, esperen que tengo que compartir pantalla. Un segundo que me perdí ese paso. Acá está. ¿Se ve, no es cierto? Ahora sí. Perfecto. Bueno, el Srimad Bhagavatam en el canto 1, capítulo 2 y el verso número 6 dice lo que leímos recién: la suprema ocupación Dharma para toda la humanidad es aquella mediante la cual los hombres pueden llegar a prestarle amoroso servicio devocional al trascendente Señor, y para que dicho servicio devocional satisfaga al yo por completo, debe estar libre de motivaciones y ser ininterrumpido. Obviamente que si hay preguntas o si tienen algún comentario, me dicen. El significado que nos dejó Srila Prabhupada aquí, en este verso en particular, dice: en esta declaración, Sri Sutta Goswami responde a la primera pregunta de los sabios de Naimisaranya. Los sabios le pidieron que resumiera todas las clases de escrituras reveladas y presentara la parte más esencial de ellas, de manera que la gente caída o la gente en general pudiera seguirla con facilidad. Recuerden que ellos estaban ya pensando en la era de Kali Yuga, o sea que esto es justo para nosotros. Los Vedas prescriben dos tipos diferentes de ocupaciones para el ser humano. Uno se denomina el Pavriti Marga, o la senda del disfrute de los sentidos, y el otro se denomina el Nivriti Marga, o la senda de la renunciación. La senda del disfrute es inferior y la senda del sacrificio en pos de la causa suprema es superior. La existencia material del ser viviente es una condición enferma de la vida verdadera. La vida verdadera es la existencia espiritual o la existencia Brahmabhuta, en la cual la vida es eterna, bienaventurada y está colmada de conocimiento. La existencia material es temporal, ilusoria y colmada de sufrimientos. En ella no hay ninguna felicidad en lo absoluto. Únicamente hay un intento vano por liberarse de los sufrimientos, y el cese temporal del sufrimiento se le da falsamente el nombre de felicidad. Luego, la senda del disfrute material progresivo, que es temporal, desoladora e ilusoria, es inferior. Pero el servicio devocional que se le presta al Señor Supremo y que lo conduce a uno a la vida eterna, bienaventurada y de conocimiento pleno, recibe el nombre de ocupación de calidad superior. Esta se contamina a veces cuando se mezcla con la calidad inferior. Por ejemplo, la adopción de servicio devocional en busca de una ganancia material constituye sin duda un obstáculo en la senda progresiva de la renunciación. La renunciación o la abnegación en pos del bien máximo es naturalmente una mejor ocupación que el disfrute en la condición enferma de la vida. Dicho disfrute únicamente agrava los síntomas de la enfermedad y aumenta su duración. En consecuencia, el servicio devocional que se le presta al Señor debe ser de una calidad pura, es decir, no debe realizarse ni con el menor deseo de disfrute material. Uno debe aceptar, por lo tanto, la ocupación de calidad superior, en la forma del servicio devocional que se le presta al Señor sin ningún vestigio de innecesario deseo, acción fruitiva y especulación filosófica. Solo esto puede llevarlo a uno a hallar solaz perpetuo en el servicio que se le presta a él. Ex profeso hemos definido la palabra Dharma como ocupación, pues es el significado fundamental de la palabra Dharma. Es aquello que sostiene la existencia de uno. El sostén de la existencia del ser viviente consiste en coordinar sus actividades con la relación eterna que se tiene con el Señor Supremo.
Krishna. Krishna es el pivote central de los seres vivientes y Él es la supremamente atractiva entidad viviente o forma eterna entre todos los demás seres vivientes o formas eternas. Todos y cada uno de los seres vivientes tienen su forma eterna en la existencia espiritual y Krishna constituye la atracción eterna para todos ellos. Krishna es todo íntegro y todo lo demás es parte integral de él. La relación entre ellos es la de sirviente y servido. Dicha relación es trascendental y completamente distinta a lo que experimentamos en la existencia material. Esta relación de sirviente y servido es la forma de intimidad más agradable que existe y uno puede comprenderla a medida que el servicio devocional progresa. Todo el mundo debe dedicarse a ese amoroso servicio trascendental del Señor, incluso en el actual estado condicional de la existencia material. Gradualmente, eso le dará a uno la clave para la verdadera vida y lo complacerá hasta la satisfacción total. Yo creo que este verso es clave para nosotros para entender la importancia del servicio devocional, la importancia de todo el trabajo que realizaron los 6 Goswamis de Vrindavan, y que ellos son un ejemplo de servicio devocional puro. Eso por un lado. Y la otra es que si nosotros queremos llegar a cumplir, digamos, la misión suprema de nuestra vida, que es ser sirvientes de Krishna, este es el camino. Este verso nos deja claramente cómo tenemos que hacer servicio devocional. Es sin motivaciones, o sea, ¿qué quiere decir sin motivaciones? Por ejemplo, en mi caso, que yo doy clases o hago las traducciones de libros. Si yo me pongo orgullosa de eso o quiero que, no sé, que la gente me reconozca en la calle por eso, ya ahí perdí. Porque ya ahí es con motivaciones. ¿Se entienden? Tengo el orgullo ahí, el ego falso metido en el medio. Entonces ya ahí perdí. Y debe ser ininterrumpido. En ese sentido, no es que, a ver, hoy lo hago, pero ya la semana que viene, no. ¿Se entiende? Tiene que ser algo constante, tiene que ser algo de que uno pueda hacer todos los días un poquito. No sé, el tiempo no importa, pero que todos los días lo hagamos, ¿sí? Que tiene que ser como una cuestión fija, una rutina, un sadhana que tengamos todos puesto con nuestro servicio, el servicio que sea. Yo les doy el ejemplo más práctico que es lo que yo sé, que es lo que hago yo. Pero bueno, pueden pensarlo en cualquiera, desde que puede ser desde atender las deidades, no sé, alguien que se les ocurra algún otro ejemplo. Limpieza, Uy, sí, limpieza, sin duda que sí, sin duda. cocina. Sí, cocinar, exacto. Y la lista sigue. Así que bueno, muchísimas gracias. ¿Algún comentario, pregunta sobre este verso en particular del Srimad Bhagavatam, que era el 126? Una pregunta, ¿es más importante el servicio o la devoción? Me refiero porque Krishna no necesita nada de nosotros, ¿no? O sea, me refiero... No, eh, Krishna no necesita ni que vos le des de comer, ni que vos lo atiendas, nada. Eso no lo necesita él. Pero nosotros lo necesitamos. ¿Por qué? Porque a nosotros nos ponen el papel de sirvientes. Punto 1. A nosotros es a quien nos purifica y a nosotros es a quien nos conecta. Krishna te da la bendición y la misericordia, por ejemplo, de estar en tu casa en forma de deidad. Entonces vos lo podés atender, ¿sí? Krishna te da la bendición de esto, que puedas cantar los santos nombres del Señor, ¿sí? Eso también, porque es la forma más íntima, más personal de conexión con Krishna. No nos olvidemos que nosotros tenemos, esta es una relación personal que uno tiene con Krishna. Cada uno tiene una relación distinta con Krishna. Y el canto del santo nombre es lo que más nos conecta con Krishna, es lo que más nos purifica
y es lo que más nos permite ponernos en nuestro rol como sirvientes. La devoción sí es importante, pero si uno no se pone en el lugar de sirviente, ¿cómo vas a tener devoción? Si uno no conoce a Krishna, ¿cómo vamos a despertar esa devoción? O sea, uno necesita despertarla, pero para poder llegar a ese punto, tenemos que hacer todo esto previo. Tenemos que tener un sadhana, tenemos que tener una práctica espiritual y servicio, que es lo que nos va a conectar con Krishna, por un lado, y segundo, que es lo que nos va a permitir a nosotros purificarnos y ponernos en el papel de sirvientes. Krishna nos da la bendición y la misericordia de atenderlo, de conectarnos con él, pero nosotros también tenemos que hacer nuestro esfuerzo. Como, mejor dicho, que Él no nos pide nada, sino que todo lo que hacemos al contrario es para nosotros, más que para Él, Exacto. ¿no? Es Sí, sí, él no necesita que uno le dé de comer, ni que uno le ponga flores, ni nada. Pero no nos olvidemos que es para que nuestro corazón despierte el amor por Krishna, recordemos nuestra posición y al mismo tiempo ocupemos nuestra vida en el servicio a él, que es lo más importante, si no, ¿qué estamos haciendo? Ay, perdón, Krishna Mayi. José, ¿te contesté? Sí, gracias. Krishna Mayi. Em, Hare Krishna, muchísimas gracias por volver. Em, una pregunta aquí, no sé si he entendido bien en el principio del significado, que es más importante, que el sacrificio no es tan importante como el servicio devocional puro, o no lo entendí yo bien. A ver, El sacrificio, aquí lo dice, sí, mira, sendero del sacrificio, a ver cómo es. a ver, espérate, que no lo encuentro, pero Sí, aquí, ¿lo podés leer? ¿Por qué no lo sí, encuentro? sí. A ver, Acá donde dice la senda del disfrute es inferior y la senda del sacrificio en pos de la sí, causa suprema es superior. ¿Eso te sí, referís? sí. Acá el sacrificio está entendido como el servicio devocional. Y, a ver, pensemos lo siguiente, el servicio devocional es un tipo de ofrenda que uno le hace a Krishna y puede ser desde hacer esto, por ejemplo, asistir a clases, o puede ser, por ejemplo, em, enseñarle a otras personas la Bhagavad Gita o hacer, por ejemplo, enseñarle a una persona, no, miren el ejemplo de ayer. Ayer dejó el cuerpo una bien queriente de Krishna que estaba muy conectada con el Maha Mantra y una amiga de ella que sabía esa conexión con el Maha Mantra le cantó hasta que dejó el cuerpo el Maha Mantra. Entonces, eso es una ofrenda de amor porque está acompañando todo el proceso de dejar el cuerpo cantando el Maha Mantra. ¿Me explico? Sí. Eso también es un servicio, porque vos le estás haciendo un servicio a una bienqueriente de Krishna, una devota de Krishna. ¿Se Y entiende? el sacrificio, o sea, ¿cuál es la diferencia entre el sacrificio y el servicio devocional? A ver, sacrificio, la palabra sacrificio, yo lo pondría más como ofrenda. No estoy de acuerdo con la palabra sacrificio en este contexto. Acá me pondría a discutir con el que tradujo esto, pero bueno, no me voy a poner a pelear, pero en este caso sería una ofrenda, porque uno lo que trata de hacer es atender a Krishna de la mejor manera con las herramientas que tiene o con las habilidades que uno tiene, ¿sí? Eso por un lado. Y el servicio es siempre superior, siempre superior, Ya. siempre, siempre, siempre. El servicio, entendelo así, el servicio devocional es cualquier actividad que nos relacione con Krishna y que sea directamente para complacerlo a él.
¿Qué lo complace más a Krishna? En la Bhagavad Gita lo dice clarito. Lo que más le satisface a él son las ofrendas de conocimiento. Esto que estamos haciendo nosotros es algo que a Krishna le encanta. Que hablemos sobre sus devotos, que leamos el Srimad Bhagavatam, que estemos reunidos para esto, para hacer preguntas, respuestas. Esto. Ya, gracias. A ti por la pregunta. Lakshmi Seva. De Krishna, Marisa, muchísimas Ay, gracias por la clase, mi reverencia. Mira, en la traducción yo tengo una pequeña duda porque no sé si la expresión de satisfaga al yo por completo es una forma de decir la suprema personalidad de Dios, porque estamos hablando del servicio devocional, es para satisfacer a Krishna. Y está hablando de ese servicio devocional. Entonces, cuando dice satisfaga al yo por completo, ¿a qué se refiere? Ahí, ahí pone Atma, el yo, en la traducción. A ver. El Atma, el yo. Para, déjame un segundo que lo miro en inglés. Sí. Y contesto. El yo. Sí. Sí, en este caso, sí, sí, es para el alma. En realidad no sería para el yo. Atma, acá sería para el alma. ¿Ven? Ajá, sí. Que es la conexión con la suprema personalidad de Dios, claro. Exacto. El alma Una sería. Ok. Porque claro, puede caer en la confusión de si satisface a uno y hay una motivación Claro, de pero no es. satisfacerse a uno mismo, Exacto. pero no va ahí, ¿no? Ese no es el sentido. No, Vale, no. Perdón. gracias. Pero se refiere ahí a una satisfacción de nuestro yo verdadero, de nuestra Exacto. alma. Por eso O digo de sea, nuestra alma. una autorrealización, una experiencia espiritual Exacto. satisfactoria. Sí, De como verdad. una realización espiritual. Sí, Ajá, sí, sí, ok. sí, sí. Bien. ¿Seguimos un poquito más o hay alguna consulta o pregunta? Seguimos. Bien, dejo de compartir un poquito porque ya me olvidé cuál es que sigue. Oye, es que es curioso, yo creo que esto nos viene de nuestra cultura judeocristiana, cómo Sí, tenemos, así como de fondo, como un sentimiento de culpa por disfrutar. Pero el sí, disfrutar espiritualmente, eso es lo que sí que tenemos que hacer. O sea, el disfrute que se rechaza es el material, pero el espiritual es deseable y en el mundo espiritual es así. exacto. Estamos llenos de bienaventuranza, de conocimiento y de eternidad, como almas. Pero Exacto. claro, aquí en Sí, el sí, mundo sí, sí. material, pues No estamos es en lo otra mismo. condición miserable, ¿no? Así, sí. Sí, 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 no es lo mismo. Bien, el segundo verso que elegí para trabajar este sexto párrafo de la canción de Srinivasacharya está en el canto 2, capítulo 1, y el verso es el número 11, que dice así: Oh Rey, el canto constante del santo nombre del Señor, siguiendo el sendero de las grandes autoridades, es la manera libre de dudas y temor en lo que todos pueden lograr el éxito, tanto aquellos que están libres de todos los deseos materiales como aquellos que están deseosos de todo el disfrute material, así como también aquellos que están autosatisfechos en virtud del conocimiento trascendental. Y ahora vamos al texto en sí. Un segundito que dejo de compartir acá. Y ahora tengo que compartir aquí. Mientras le pregunto. Ahí está. Maturamani, ¿te gustaría leerlo? El significado. Tenés el micro apagado. Gracias, La gracias. traducción y el significado, ¿no? Sí, por favor. Oh rey, el canto... eso lo leíste tú ya, el significado. En el verso anterior
se ha reconocido la gran necesidad de llegar a estar apegado a Mukunda. Hay diferentes tipos de personas que desean lograr el éxito en diferentes clases de ocupaciones. La generalidad de las personas son gente materialista que desea disfrutar al máximo el placer material. A continuación están los trascendentalistas, los cuales han logrado adquirir conocimiento perfecto acerca de la naturaleza del disfrute material y, por consiguiente, están apartados de ese modo de vida así de ilusorio. Ellos están más o menos satisfechos en sí mismos mediante la autorrealización. Por encima de ellos están los devotos del Señor, que ni ambicionan disfrutar del mundo material ni desean salirse de él. Ellos persiguen la satisfacción del Señor Sri Krishna. En otras palabras, los devotos del Señor no quieren nada para sí. Si el Señor lo desea, los devotos pueden aceptar toda clase de facilidades materiales, y si el Señor no lo desea, los devotos pueden hacer a un lado toda clase de facilidades, incluso hasta el punto de sacrificar su propia salvación. Y ellos tampoco están autosatisfechos porque únicamente quieren la satisfacción del Señor. En este verso, Sri Sukadeva Goswami recomienda el canto trascendental del santo nombre del Señor. Mediante el proceso de cantar y oír sin ofensas el santo nombre del Señor, uno se familiariza con la forma trascendental del Señor, luego con los atributos del Señor y después con la naturaleza trascendental de sus pasatiempos, etc. Aquí se indica que uno debe cantar constantemente el santo nombre del Señor después de oírlo de labios de las autoridades. Esto significa que oír a las autoridades es el primer elemento esencial. El proceso de oír el santo nombre lo promueve a uno gradualmente a la etapa de oír hablar de su forma, sus atributos, sus pasatiempos, etc. Y de ese modo se desarrolla sucesivamente la necesidad de cantar acerca de sus glorias. Sus pasatiempos, etc. Y de ese modo se desarrolla la necesidad de cantar acerca de su gloria. Este proceso no solo se recomienda para la ejecución con éxito de servicio devocional, sino incluso para aquellos que están apegados a lo material. De acuerdo con Sri Sukadeva Goswami, esta manera de lograr el éxito es un hecho establecido, que no solo ha concluido él, sino también todos los demás acharyas anteriores. Por lo tanto, no es necesario presentar más pruebas. El proceso no solo se recomienda a los estudiantes que progresan en los diferentes departamentos del éxito ideológico, sino también a aquellos que han logrado el éxito en sus ocupaciones como trabajadores fruitivos, como filósofos o como devotos del Señor. Gracias. Gracias, Maturamaña. En cierta forma nos está, digamos, ahondando un poquito más lo que veníamos en el verso anterior, y que el proceso de cantar el Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Esa es la forma que nos va a permitir limpiarnos, purificarnos, conectarnos más con Krishna para poder hacer servicio devocional. O sea, sin una cosa no se logra la otra. Por eso el canto es tan recomendado, aparte que es el Yuga Dharma de esta era, ¿no es cierto? Bien, ¿hay alguna pregunta? Si no, avanzamos un poquito más.
Ahora que tengo que compartir esto, perdón. Ahí está. Bien. Ay, no, que toqué. El séptimo párrafo, paso directo a la traducción, porque si no, no voy a llegar. Ofrezco mis respetuosas reverencias a los 6 Goswamis, quienes a veces estaban en la orilla del lago Radhakunda o en las riberas del Yamuna, perdón, y en otras ocasiones en Vamshivata. Allí parecían como locos, inmersos en el éxtasis pleno del amor por Krishna, manifestando diferentes síntomas trascendentales en sus cuerpos y estaban completamente absorbidos en el éxtasis de la conciencia de Krishna. Y para este párrafo elegí el 1.7.10 y vamos a empezar con este. Sutta Goswami dijo: todas las diferentes variedades de Atma Ramas, aquellos que disfrutan del Atma o el ser espiritual, especialmente aquellos que están establecidos en el sendero de la autorrealización, aunque están liberados de todas clases de cautiverio material, desean prestarle servicio devocional puro a la personalidad de Dios. Eso significa que el Señor posee cualidades trascendentales y en consecuencia puede atraer a todo el mundo, incluso a las almas liberadas. Sabemos que este es el caso, que son almas liberadas. Tanto Shiva Goswami como Rupa Goswami, todos ellos son almas liberadas. Sabemos que tienen... esperen que les comparto. Acá, zoom. Ay, perdón. Sabemos que tienen en el mundo espiritual, son manjaris, son... sirvientas directas, acompañantes de Srimati Radharani. Bien, y acá en el significado dice: el señor Sri Chaitanya Mahaprabhu explicó este sloka Atmarama muy vívidamente ante el principal de sus devotos, Srila Sanatana Goswami. Él hace notar 11 elementos del shloka, a saber: Atmarama, Munayah, Nirgranta, Api, Cha, Urukrama, Kurvanti, Ahaitukim, Bhaktim y Tambutagunaha Harij. Según el diccionario sánscrito Vishva Prakasha, hay 7 sinónimos de la palabra Atma que son los siguientes. 1. Brahman, la verdad absoluta. 2. El cuerpo. 3. Mente. 4. Esfuerzo. 5. Resistencia. 6. Inteligencia. Y 7. Hábitos personales. Fíjense que todo eso es esta palabra, Atma. Por eso es tan difícil cuando se hace la traducción de que quede en el sentido correcto, ¿sí? Que es lo que estábamos hablando en 2 versos más atrás. La palabra Munayah, se refiere a los hombres pensativos, los hombres que son graves y silenciosos, los ascetas, los persistentes, los mendicantes, los sabios y los santos. Esto es lo que tiene el sánscrito, tiene como muchísimas opciones en base al contexto valga la redundancia, del texto que uno quiere trabajar. La palabra nirgranta entraña las siguientes ideas: aquel que está liberado de la nesciencia, aquel que no tiene relación alguna con los mandatos de la escritura, es decir, que está liberado de la obligación de las reglas y regulaciones que se mencionan en las escrituras reveladas, designadas tales como la ética, los Vedas, la filosofía, la psicología y la metafísica. En otras palabras, los tontos, los iletrados, los bribones, etcétera, que no tienen ninguna relación con los principios regulativos. 3. Un capitalista. Y también 4. Alguien que está en la miseria. O sea, también fíjense la cantidad. Pero no se olviden que estas almas, que ya eran almas liberadas, cumplieron con todas las reglas y regulaciones como para mostrarnos a nosotros el ejemplo de lo que se tenía que hacer. La palabra sabdakosha, el afijo ni, se usa en el sentido de certeza, contar, concluir, prohibición. Y la palabra granta se usa en el sentido de riqueza, tesis, vocabulario, etc. Y bueno, y así siguen. Esto es en una palabra para explicarnos
bueno, yo voy al punto que me interesa, porque si no, no terminamos más. Por consiguiente, devoción sin mezcla significa servir al Señor sin desear los beneficios personales anteriormente mencionados. Y esos devotos puros y libres de toda clase de deseos de obtener un beneficio personal pueden satisfacer plenamente a la todopoderosa personalidad de Sri Krishna, que es un poquito también, digamos, como asentando todo lo que veníamos hablando en los versos anteriores. El servicio devocional puro del Señor progresa a través de diferentes etapas. La práctica del servicio devocional en el campo material consta de 81 cualidades diferentes y por encima de esas actividades se halla la práctica trascendental del servicio devocional, que es una y se denomina sadhana bhakti. Cuando la práctica pura del sadhana bhakti madura y se convierte en amor trascendental por el Señor, el amoroso servicio trascendental del Señor comienza a desarrollarse gradualmente en 9 etapas progresivas de servicio amoroso, con los nombres de apego, amor, afecto, sentimientos, afinidad, adherencia, seguimiento, éxtasis e intensos sentimientos de separación. ¿Sí? Bueno, los dejo acá porque es mucho más largo, pero yo quería apuntar esto, ¿sí? Que estas son almas liberadas que para nosotros necesitamos ajustarnos. Dios nos dé la misericordia, Krishna nos dé la misericordia de llegar algún día a tener estos sentimientos de separación que tenían ellos, este sentimiento de éxtasis, pero para llegar a todos esos puntos que están súper, súper elevados, tenemos que hacerlo fijo, lo básico, y lo básico es el sadhana bhakti. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o comentario de esto que estuvimos hablando? Que es un poco lo que veníamos trabajando en los versos anteriores. Esperen que quiero ver si estoy bien. Sí, estoy en el 7º párrafo. Ningún comentario, sino sigo un poquito más acá. Espérenme un segundo. Ahí se ve, ¿no es cierto? Perfecto, bien. El 1.19.6 es el siguiente verso que elegí para trabajar en base a este párrafo de la canción de Srinivasacharya. El río, está hablando del Ganges, a orillas del cual el rey se sentó a ayunar, estaba hablando de Maharaj Parikshit, lleva la más auspiciosa de todas las aguas, las cuales están mezcladas con el polvo de los pies de loto del Señor y con hojas de tulasi. Por lo tanto, esa agua santifica los 3 mundos por dentro y por fuera, e incluso santifica al señor Shiva y a otros semidioses. En consecuencia, todo el que está destinado a morir debe refugiarse en ese río. Eso es muy, muy, muy interesante. Y dejo de compartir un segundo. Espérenme que voy al verso que es este. Y ya se los muestro. 1.19.6. A ver. ¿Lo pueden ver? Ahora sí. Perfecto. Nityangi, ¿te animás a leer el significado? Vale. Venga. Espérate que lo tengo aquí un poquito grande, que no me entra dentro de la pantalla. Lo voy a poner aquí al 50. Vale. Al Maharaj Parikshit recibir la noticia de que moriría en un plazo de 7 días, se retiró de inmediato de la vida familiar y se trasladó a la sagrada ribera del río Yamuna. Generalmente se dice que el rey se refugió en la ribera del río, en la ribera del Ganges, pero según Srilajiva Goswami, el rey se refugió en la ribera del Yamuna. La declaración de Srilajiva Goswami parece ser la más acertada, debido a la situación geográfica del lugar. Maharaj Parikshit residía en Hastinapur, su capital, situada cerca de la actual Delhi, y el río Yamuna pasa por esa ciudad. Lo natural era
que el rey se refugiara en el río Yamuna, ya que éste pasaba por la puerta de su palacio. Y en lo que concierne a su santidad, el río Yamuna está relacionado más directamente con el Señor Krishna que el Ganges. El Señor santificó al río Yamuna desde el comienzo de sus trascendentales pasatiempos en el mundo. Mientras Vasudeva, el padre del Señor Krishna, atravesaba el Yamuna con el Señor Krishna de bebé en busca de un lugar seguro en Gokula, en la ribera del río opuesta a Mathura, el Señor cayó al río y éste se santificó de inmediato con el polvo de sus pies de loto. Aquí se menciona especialmente que Maharaj Pariksit se refugió en ese río en particular, el cual fluye hermosamente, llevando el polvo de los pies de loto del Señor Krishna mezclado con hojas de tulasi. Los pies de loto del Señor Krishna siempre están adornados con hojas de tulasi. Y por eso cuando sus pies se ponen en contacto con el agua del Ganges y del Yamuna, los ríos se santifican al instante. El Señor, sin embargo, estuvo más en contacto con el río Yamuna que con el Ganges. De acuerdo con el Varaha Purana, tal como lo cita Srila Jiva Goswami, no hay diferencia entre el agua del Ganges y la del Yamuna. Pero cuando el agua del Ganges se santifica 100 veces, recibe el nombre de Yamuna. De modo similar, en las escrituras se dice que 1000 nombres de Vishnu son iguales a un nombre de Rama y 3 nombres del señor Rama son iguales a un nombre de Krishna. Gracias, gracias. Esto también está relacionado, primero, dónde eligió Maharaj Pariksit dejar el cuerpo, y segundo, durante el reinado de Akbar hubo un debate muy interesante entre varias gaudías para ponerse de acuerdo qué río era el más auspicioso y el más sagrado, si el Ganges o el Yamuna. Y Srila Jiva Goswami, con la explicación que nos da acá Srila Prabhupada, ganó por amplia este debate, explicando que si bien el Ganges es súper auspicioso y es muy, muy importante, el que es el más importante es el Yamuna, porque fue el lugar de los pasatiempos trascendentales hace 5000 años. Primero, como decía acá, ¿no es cierto? Cuando Vasudeva lo llevaba, el niño cayó en el agua y es una forma, el primer contacto que tuvo el Yamuna con Sri Krishna. Y después, durante muchísimo tiempo, cuando Krishna era niño, lo vemos en este libro, en el Krishna, la fuente del placer, y en el Krishna Book nos muestra que todos los pasatiempos de niño, sobre todo los acuáticos, pasaban en el Yamuna. Entonces él jugaba con los pastorcitos, jugaba con las gopis, con todo el mundo jugaba en el Yamuna. Entonces, bueno, más allá de que el Ganges sabemos que es súper auspicioso, el Yamuna, por haber sido el lugar trascendental de los pasatiempos acuáticos, es el que más. Bien, ¿preguntas o comentarios o seguimos avanzando un poquito más? No sé dónde será el nacimiento del río Yamuna. Ay, yo lo tengo bueno, ahora no te lo puedo mostrar porque lo tengo en otro PowerPoint. El del Ganges sí que es en los Himalayas, pero el de Sí, Yamuna no sí, sé, sí. no tengo ni idea. Ya después te los muestro, o hago Vale, mejor. o Se nos los lo puedes paso compartir en los en comentarios. los Ahí. comentarios, te lo mando. Ahí está. Vale. Que también, cómo se nota también que estamos en Kali Yuga, porque claro, hoy en día, ¿cómo está el Yamuna? Sí, Pasa por Delhi, imaginad, ¿no? O sea, pasa por sí. Delhi. Bueno, Y después llega a Brindavan después. sí, el octavo párrafo es el último párrafo de esta canción que venimos trabajando,
sigo mostrándoles las 3 deidades hechas por las manos del señor Chaitanya Mahaprabhu, que están ahí. Jagannath, Baladeva y Subhadra, que son bellísimos. Nunca vi tan bellas deidades. Bueno, la traducción de este octavo párrafo dice: ofrezco mis respetuosas reverencias a los 6 Goswamis, quienes cantaban muy fuerte por todo Brindavan, exclamando: Reina de Brindavan, Radharani, oh Lalita, oh hijo de Nanda Maharaj, ¿dónde están ahora? ¿Acaso están en la colina de Govardhan o bajo los árboles en la orilla del Yamuna? ¿Dónde están? Estos eran sus sentimientos al ejecutar la conciencia de Krishna. Y esto es muy interesante porque los sentimientos que tienen ellos son los sentimientos de separación, que ya vamos a ahondar un poquito más. Para este párrafo elegí el 1.7.10, que lo habíamos visto recién, y me voy a dedicar a la introducción. Un segundito que tengo, que dice en Vrindavan, esta es en la introducción al Srimad Bhagavatam, que dice: en Vrindavan el Señor se baña en 24 gatas y balnearios importantes y viajó por todos los 12 vanas, es decir, los bosques importantes, y en esos bosques todas las vacas y los pájaros le dieron la bienvenida como si él fuera su muy viejo amigo. Esto nos describe Srila Prabhupada y se los voy a mostrar aquí un segundín, que tengo que acá en la introducción. Y ahora tengo que compartir, perdón que me pierdo con esto de ir y venir. Dice: en Mathura el Señor visitó todos los lugares importantes, luego llegó a Vrindavana. Sri Chaitanya apareció en la familia de un brahmana de clase alta, y además de eso, como sannyasi, era el preceptor de todos los varnas y ashram. Pero él solía aceptar comidas que se le ofrecieran toda clase de Vaishnavas. En Mathura se considera que los brahmanas sanodilla son del nivel bajo de la sociedad, pero el Señor también aceptó comidas en la casa de un brahmana de esa clase social, porque su anfitrión resultaba ser discípulo de la familia de Madhavendra Puri. En Vrindavana, el Señor se bañó en 24 gatas y balnearios importantes y viajó por todas las 12 vanas, o sea, los bosques importantes. En esos bosques, todas las vacas y los pájaros le dieron la bienvenida como si él fuera su muy viejo amigo. El Señor también comenzó a abrazar a todos los árboles de esos bosques y por el hecho de hacer eso sintió los síntomas de éxtasis trascendental. A veces se quedaba inconsciente, pero se le hacía volver en sí mediante el canto de los santos nombres de Krishna. Los síntomas trascendentales que se hicieron visibles en el cuerpo del Señor durante su travesía por el bosque de Vrindavan eran todos únicos e inexplicables, y solamente hemos presentado una sinopsis de ellos. Bien, y hay un punto que a mí me interesa compartirles, que es los sentimientos con los cuales estos 6 Goswamis de Vrindavan estaban todo el tiempo, que es el mismo sentimiento de separación que tenían las gopis. Y para eso, en el capítulo 35, a ver, espérenme un segundo que no les estoy compartiendo. Yo estoy convencida que le compartí, pero no. Acá. En el capítulo 35 del Krishna Book, del libro de Krishna, ¿no es cierto?, que es un resumen del canto 10, dice los sentimientos de separación de las gopis. José, ¿te animás a leer el primer párrafo, porfa? Perdón, sí, gracias. Dale, Las gopis de Brindavan estaban tan apegadas a Krishna que no quedaron satisfechas simplemente con la danza rasa por la noche. Ellas querían asociarse con él y disfrutar de su compañía también durante el día. Cuando Krishna iba al bosque con sus amigos pastorcillos de vacas y con las vacas, las gopis no participaban de esto físicamente, pero sus corazones iban con él. Y debido a que sus corazones iban, ellas podían disfrutar de su compañía a través de fuertes sentimientos de separación.
Adquirir este fuerte sentimiento de separación es la enseñanza que dio el señor Chaitanya y su sucesión discipular directa de los Goswamis. Cuando no estamos en contacto físico con Krishna, podemos asociarnos con él tal como lo hicieron las gopis, a través de los sentimientos de separación. La forma, cualidades, pasatiempos y séquitos trascendentales de Krishna son todos idénticos a él. Hay 9 tipos distintos de servicio devocional. El servicio devocional que se le presta a Krishna con sentimiento de separación eleva al devoto al más alto nivel de perfección, el nivel de las gopis. En la oración, en la oración de Srinivasacharya a los 6 Goswamis se afirma que se afirma que ellos abandonaron las opulencias materiales del servicio al gobierno y la posición principesca de vida y fueron a Vrindavan, donde vivieron como mendicantes ordinarios, mendigando de puerta en puerta, pero ellos estaban tan enriquecidos con los sentimientos de separación propios de las gopis que disfrutaban del placer trascendental a cada momento. De igual manera, cuando el señor Chaitanya estaba en Jagannath Puri, él estaba haciendo el papel de Radharani, sintiendo la separación de Krishna. Aquellos que forman parte de la sucesión discipular del Madhva Gaudiya Sampradaya deben también sentir la separación de Krishna, adorar su forma trascendental y discutir sus enseñanzas, pasatiempos, cualidades, séquito y asociaciones trascendentales. Los maestros espirituales deben enriquecer a los devotos hasta que éstos alcancen la más alta perfección devocional. La perfección del estado de conciencia de Krishna consiste en sentir constantemente la separación mientras se está ocupado en el servicio del Señor. Muchísimas gracias, José. Hare Krishna. Hare Krishna. Elizabeth, ¿te animás a leer este párrafo que nos queda? ¿A quién le dijo madre, perdón? A usted, si se anima. Perdón. Ahí. Sí, claro, con gusto, gracias. Gracias. ¿Dónde empieza en las gopis o arriba? Las gopis. Las gopis solían discutir entre ellas acerca de Krishna y sus conversaciones transcurrían en la siguiente manera. Mis queridas amigas, dijo una gopi, ¿sabe usted que cuando Krishna se acuesta en el suelo, descansa sobre su codo izquierdo y su cabeza descansa en su mano izquierda? Él mueve sus atractivas cejas mientras toca su flauta con sus delicados dedos, y el sonido que él produce crea una atmósfera tan agradable que los habitantes de los planetas celestiales quieren viajar por el espacio con sus esposas y seres queridos, detienen sus aeronaves pues se aturden por la vibración de la flauta. En ese momento, las esposas de los semidioses, quienes están sentadas en las aeronaves, se avergüenzan mucho en su canto y sus habilidades musicales. No solo eso, sino que también las aflige el amor conyugal y sus cabellos y vestidos apretados inmediatamente se aflojan. Ya, muchísimas gracias. Gracias, madre. Como vemos acá, es súper importante los sentimientos de separación que tenían los 6 Goswamis de Vrindavan con el señor Chaitanya Mahaprabhu, porque como vimos, el señor Chaitanya Mahaprabhu estuvo en Vrindavan, estuvo en cada uno de los bosques, santificó todo Vrindavan, porque estuvo en todos los balnearios, estuvo en todas las kundas, tocó todos los árboles, como dice, se abrazó a cada uno de los árboles, y toda esa atmósfera que él generó está ahí. Y esos 6 Goswamis tenían ese sentimiento de separación constante con Krishna. Y bueno, las gopis también tenían ese sentimiento, es el mismo que tienen las gopis. Incluso también hay en el capítulo, este es
Krishna, la fuente del placer. En este libro, en el capítulo 33 o 32 era. Ay, Dios, me olvidé. En el 31, que está la canción de las gopis, se describe específicamente también cómo todo el tiempo las gopis sienten ese sentimiento de separación, y ni hablar de cuando se fue a Dwarka. Entonces todo el tiempo están concentradas en contarse la una a la otra las cualidades de Krishna, los pasatiempos de Krishna, están como todo el tiempo, pero con ese sentimiento de separación. Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario. Pues mira, a mí me llamó la atención eso que decía, bueno, mencionaron un tipo de brahmanas que había en aquella época, de unas familias que dice que eran de baja clase. No, nunca me había fijado en eso, ¿no? O sea, que aun cuando habían nacido como brahmanas, pero parece ser que estaban considerados, no sé por qué razón sería, no lo sé. Por la Sampradaya que era, por la Madhva Sampradaya, porque hay como una distinta clasificación, pero eso es ponernos muy técnicos, muy técnicos. Pero la Sampradaya Madhva es la misma que la nuestra. O sea, nosotros, la Brahma, Madhva, Gaudiya, Claro, es Sampradaya, la la nuestra, nuestra. paren. Entonces, ya me acuerdo por qué. Esperen que voy al texto. Esto no es lo que tengo que compartir, es Bueno, este. pero no importa tampoco. Quiero decir que, que me llamó a mí la atención eso, ¿no? Y que el señor Chaitanya fue a comer a casa de ellos igualmente. Y no solo eso, porque ahí menciona a los brahmanas que no estaban tan bien. Pero luego él también aceptó a Srila Haridas Thakur como el Namacharya y venía de una familia musulmana. O sea que el señor Chaitanya nos ha dejado a nosotros la como el legado de que no tenemos que fijarnos tanto el linaje o la familia de donde viene, sino su nivel de conciencia, sus acciones. Y aún así, nosotros somos cabezones, así en general, y seguimos siendo clasistas y, y mirando mucho, aun cuando no es el ejemplo que tenemos del señor Chaitanya. Sí, un detalle que con ese criterio, porque, por ejemplo, si bien Rupa Goswami y Sanatana Goswami eran brahmanas, pero al haberse conectado directamente como primeros ministros o ministros de un gobierno musulmán, fueron como descastados, en el sentido que no se les permitió seguir siendo brahmanas o no se los consideraba socialmente como brahmanas, y el señor Chaitanya no le importó eso tampoco. Fíjense que el tema de ser brahmana de nacimiento, al señor Chaitanya no le importó ni un segundo. Bueno, si tenían cualidades, sí, pero si Por no las eso, tenían, claro. voy, que no importa el tema de la casta, o sea, dónde naciste, sino las cualidades de la persona. Muy bien, a eso voy, Nityangi, que era lo importante, es la cualidad de la persona, y es lo que Srila Prabhupada también nos dejó de ejemplo. O sea, lo importante es la actitud, no de dónde nacimos ni de dónde venimos. Es que si no, cualquiera de nosotros no tendríamos ninguna oportunidad. No. O sea, ya no nos darían la opción. De hecho, en la época del señor Chaitanya le llegaron a decir, pero usted, ¿por qué está repartiendo este mantra? Este mantra, o sea, solamente lo tendrían que cantar los brahmanas cualificados, no todo el mundo. Y el señor Chaitanya lo repartió indiscriminadamente. Ojalá que de una forma u otra, pues en el movimiento también esto se aplique, ¿no? Se aplique el hecho de no mirar tanto la parte externa y ir más hacia la parte interna, ¿no? No si uno es hombre, mujer, esto, lo otro. Eso es irrelevante, totalmente. Bueno, debería de serlo. Debería de serlo. Sí, sin duda que sí. ¿Se acuerdan que la clase anterior les mostré esta deidad que fue encontrada en Maya, por Prauda Maya? Y les traje ahora cómo está, miren qué bella que está,
Y aparte de eso les traje la canción de Bhaktivinoda Thakur, de su santidad Bhaktivinoda Thakur, que se llama Sriman Navadvipa Dama Vandana, donde habla sobre esta deidad específicamente. Y dice, les traje el parrafito, no sé si se logra ver, que está en sánscrito, Sí y se ve. voy a trabajar la traducción que dice aquí, Prauda Maya, la guardiana del Señor junto con su esposo, engaña a los enemigos de los Vaishnavas, otorgándoles felicidad material, y confunde a aquellos cegados por el orgullo en su inútil estudio de las escrituras. Me inclino aquí ante Navadvip, la morada del supremo gozo. La canción es larguísima, son 17 estrofas, es larga, pero es un néctar, es un néctar. Bueno, y para... Fíjate que lo mismo, o sea, como pone ahí junto con su esposo, que si siguieran excavando ahí en la zona, lo mismo encuentran al esposo, porque de momento nada más que han encontrado a la esposa. A ella y a Gopal, estaba junto con Gopal. ¿Se acuerdan el Gopalito Sí, el precioso? gopalito así chiquitito, con una pierna levantada, ¿no? Sí, Así. sí, sí, como que estaba bailando, precioso, precioso. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de glorificar a los 6 Goswamis de Brindavan, a Srinivasa Acharya, el autor de esta canción tan bella. Y bueno, 6 Goswamis de Brindavan aquí ya. Ay. No sé si tienen alguna pregunta o algo más que comentar. Bueno, podemos así en general no aplicarnos todos esto, a ver si pudiéramos en nuestra vida cotidiana el, el- 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 el pensar en Krishna con sentimientos de separación, aunque sea simplemente diciéndole, ¿dónde estás? Que no te puedo percibir, o sea, porque ahí sí la Prabhupada dice que especialmente nos vino a enseñar eso. Porque Sí, aquí cuánta exacto. gente dice, pero Dios, ¿dónde está? ¿Dónde está Dios? Dice la gente. Sí, Bueno, sí, sí. pero es que los sentimientos de separación pueden ser incluso más elevados que los sentimientos en compañía, podríamos Exacto. decir, a los demás y a nosotros mismos. Sí, 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 sin duda que sí. Es que aparte, eso está claro también en el Krishna Book. El sentimiento de separación de las gopis es increíble y eso las lleva a concentrarse más en Krishna porque están pensando todo el tiempo en esto que hablábamos, ¿no es cierto? Los pasatiempos, las cualidades, cómo vestía Krishna, o sea, sus atributos, etcétera, etcétera. Y eso también nos ayuda. Sí, Lakshmi Seva. Yo quería, aparte de agradecerte nuevamente, para mí he hecho un descubrimiento hoy, porque en el texto ponía, en uno de los textos que hemos leído, hablaba de Krishna que se iba de pastoreo, pero como las gopis no podían ir con él, como que mandaban el corazón Sí, 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 suyo los sí. mandaba con él. Y entonces así se sentían, pues, y hoy he entendido, eh, por eso he entendido más lo que es el amor en separación, cómo se puede llegar a sentir ese amor en separación. Imagínate, ¿no? Es que ha sido un descubrimiento para mí hoy eso. Muchísimas gracias. No, a ti, gracias por el comentario. Sí, sin duda, es muy fuerte el sentimiento de separación, porque piensen en todos nuestros gurús, en todos los discípulos de Srila Prabhupada que están haciendo un esfuerzo constante por seguir las instrucciones de Srila Prabhupada a cada uno de ellos, porque cada uno tuvo como instrucciones distintas, y que incluso... Srila Prabhupada dejó este planeta hace casi 50 años y todavía siguen fijos en tratar de cumplir con esas instrucciones que les dejó su maestro. Entonces fíjense si no es sentimiento de separación de por más que no esté, yo trato de cumplir y todo el tiempo hay anécdotas de cada uno de ellos con Srila Prabhupada o una carta que recibieron de Srila Prabhupada o cosas así.
que eso también lo tienen muy presente al maestro. Siento que hace ya 49 años que no están en este planeta. Pero voy a eso, que también es un sentimiento de separación muy importante y que los ayuda a avanzar en su vida espiritual sin duda, porque están fijos en cumplir las instrucciones que les dejó a cada uno de ellos. Ojalá nosotros podamos tener esa misma actitud y todo eso. Lakshmi Seva, ¿querés decir algo más? ¿O alguien quiere hacer algún comentario? Yo siempre digo que yo no había nacido siquiera, bueno, no conocimos a Srila Prabhupada, muchos de nosotros, 100 personas. Bueno, yo nací 5 años después que Srila Prabhupada dejara el cuerpo. Y estoy tomando sus instrucciones de los devotos. Es como algo genuino, ¿no? Y fíjate, y aquí estamos intentando acatar las instrucciones de Srila Prabhupada y no, yo no había venido. Es que es tan genuino que llega. Sin duda que sí, sin duda que sí. Muchísimas gracias, Krishna. Gracias por la clase, Marisha, gracias. Mira, podemos poner el ejemplo de una semilla. Si, por ejemplo, somos capaces de conservar una semilla, así cogerla con cuidado y guardarla en las condiciones apropiadas y luego irla repartiendo, pues de esa manera podremos seguir teniendo esa misma planta con esos frutos, ¿no? Sí. Pero ahora si la freímos, si la cortamos, luego ya se para, ¿no? Ya, como pasó con los tiempos del señor Chaitanya, que empezaron los sahayas a imitar, porque claro, tampoco nos tenemos que ir al otro extremo de ahora vamos a tener sentimientos de separación y entonces nos tiramos por el suelo, nos revolcamos, que hoy tengo éxtasis esta mañana y nos revolcamos. No, o sea, tampoco no se puede hacer en artificial. Nosotros, en función a lo que estemos, o sea, no nos vamos a acordar de Krishna y las gopis, pero sí podemos decirle a Krishna, ¿dónde estás? Yo quiero verte en mi día cotidiano, quiero, de acuerdo a lo que cada uno esté haciendo, pues tratando de conectar con Krishna, sin hacer cosas artificiales y sin ser un hipócrita, ¿no? O sea, siendo Sí. honesto siempre desde la honestidad de cada uno y de donde está cada uno situado. O sea, por eso yo siempre remarco la relación personal que tenemos con Krishna. Cada uno está en distintos puntos. Es así. Pero bueno. No sé si alguien quiere hacer algún comentario más, una pregunta. El comentario general seguro es darte muchas gracias y un abrazo muy grande, querida Marisha, Aribol, que ya es un amor. Gracias. Gracias. Nityangi, te iba a proponer el mes que viene, si querés, porque ya tengo todo el material juntado, hacer la clase que nos quedaba de Subhadra. Ah, venga, qué bien, claro. Venga, sí, pues ya pondremos un día, o si lo quieres poner tú, porque si es febrero, de momento no lo tenemos ocupado febrero. Elige tú el domingo que quieres. Perfecto, y te mando un mensajito. Muchísimas gracias. Gracias, y gracias a todos por venir. Hare Krishna.